Hola, hola, mi nombre es Marcos Cordero Artavia, soy el CEO de Pérez LO. Llevo la carrera de primero y segundo ciclo, ya en el bachiller, casi terminando. Son las últimas materias que me toca llevar. Hoy estamos viendo lo que es ética profesional, docente, el cual el trabajo es exponer un poquito sobre las teorías de la ética, las cuales las principales teorías de la ética son el relativismo ético, el deontológico, teología ética, la crítica, relativismo, bueno, varias de estas son las que voy a como ir mencionando un poquito de lo que he entendido del capítulo 3 que hice como un cierto resumito para poder trabajar el día de hoy. La ética es una rama de la fisiología que se ocupa es de analizar, de establecer los principios, valores y normas morales que corrigen el comportamiento del ser humano. En la ética profesional, en caso en el ámbito laboral, nosotros tenemos que tener ciertos puntos exactos que tenemos que regir, que nuestros jefes o nuestro lugar de trabajo nos están tomando en cuenta, que nosotros que debemos de tener, ¿verdad? Sobre las conductas en el lugar. No vamos a hacer cosas que no debemos hacer en un lugar determinado con las interacciones de otras personas. El relativismo ético, ¿verdad? El relativismo ético sostiene que los juicios morales son valiosos sobre el contexto, dice, de una cultura de una sociedad particular. Según esta teoría, no existen verdades morales universales, lo que considera el ético una cultura que no puede serlo en otra, digamos. Una crítica común del relativismo ético es que puede llevar el conceptismo moral o la tolerancia, dice, de prácticas perjudiciales simplemente porque son aceptadas en otras culturas y en otras no. Además puede dificultar el diálogo intercultural y la búsqueda de estándares morales comunes. Esta es parte, digámosle, de que de un lugar determinado a otro podemos decir algo o hacer una acción que puede perjudicarnos, que no va a ser lo mismo aquí en Costa Rica que en otro país. La parte de deontología. La deontología es una teoría ética que se centra en el deber de las reglas. Esta teoría sostiene que algunas acciones son morales, obligatorias y prohibidas que dependientes de las consecuencias. El filósofo Immanuel Kant es uno de los principales exponentes de esta corriente con quien postula en las acciones de ser moralmente justas y virtud con la conformidad del principio universal. Una crítica de esto puede ser que la teología puede resultar en las conclusiones morales rígidas que ignoran las consecuencias de las acciones, por ejemplo. Mucha gente va a hacer diferente las acciones o las controversias de esto. También además, puede ser difícil de aplicar en principios absolutos en situaciones complejas donde se entran en un conflicto de diferentes deberes. Por ejemplo, en los trabajos muchas veces se ven muchos conflictos y trabajar con esta teología o esta teoría dentro de las principales éticas, ¿verdad? Puede ser muy difícil a veces el funcionamiento. La teología ética o ética religiosa se le puede conocer también, se basa en las creencias de la moralidad, está anclada en la voluntad de Dios y en la enseñanza religiosa. Esta teoría sostiene que los principios éticos pueden derivarse en diferentes contextos sagrados y naturales de la divina. Esto se ve como más que todo en las iglesias, como parte del desarrollo de esa iglesia, de como cuáles son los comportamientos que debemos tener dentro de la iglesia y cuáles son los comportamientos que nosotros debemos tener dentro de esta teología, ¿verdad? Una crítica hacia esta ética puede ser que incluya dificultar llegar a un consejo sobre cuál es la interpretación correcta en las enseñanzas religiosas. Muchos lugares de religión tienen diferentes tipos de enseñanzas que no van a hacer que todos la aprendan de la misma manera o todos quieran trabajar en esa misma enseñanza. También parte del relativismo ético, aunque promueve la tolerancia, también podemos decir hacia las diversas prácticas, que esas culturas tienen un enfoque de ser problemático al no proporcionar una base sólida. Fue lo que le entendí. Y la ontología también ofrece un marco más claro para la toma de decisiones basadas en principios obligatorios. Morales, sin embargo, su inflexibilidad puede inducir a dilemas morales, por ejemplo, no es más flexible que las otras. La teología ética
La ética teológica proporciona un sentido de propósito significativo a la moralidad, pero la dependencia internacional de religiosas puede ser que levante preguntas diferentes, universidad, accesibilidad a los principios éticos, entre otras. Entonces, ahí va a haber como ciertos conflictos. En conclusión, puedo decir que a través de la ética son las diversas teorías ofrecen múltiples perspectivas sobre cómo entender y abordar los cuestionamientos morales de nuestra vida cotidiana, para que la teoría profunda, ventajas, limitaciones, estudios de estas pueden llevar a comprensiones más profundas de complejidad del ser humano, nos permite reflexionar sobre nuestras propias creencias, valores, costumbres, enfoques de un lugar a otro, pluralidad, integración de elementos, entre otras teorías puede ser la mejor manera de abordar la ética en un mundo diverso y que es muy cambiante. Puedo decir que en el ámbito educativo la odontología puede ser fundamental también, o igual de la ética, en la que casi que todas podemos trabajarlas y son, bueno, para mi gusto las podemos trabajar y es igual de maneras va a ser difícil en un aula trabajarlas porque hay diferentes opiniones, diferentes formas de trabajar de un lugar a otro, un centro educativo a otro, entonces tenemos limitaciones, como dice, la ética tiene sus limitaciones y como sus pros y contras, y naturalmente. Entonces, puedo decir que para mi gusto puedo utilizar la deontología que no es tan flexible, pero sí limita los valores, las reglas, el deber de cada estudiante, de cada lugar, ya que nosotros tenemos que irnos como en esa rama de que tenemos que llevar no ser tan flexibles, pero a la misma vez sí. Entonces, de mi parte, yo puedo decir que me gustaría trabajar con esa y lo puedo ver como fundamental para un trabajo en la ética profesional. Este es un poquito el resumen de lo que yo entendí y de igual manera, ahí me disculpan, y lo apunté, pero es parte del ser humano y nosotros como seres humanos tenemos que tener una forma de cómo expresarnos, de cómo interactuar con las otras personas y dependiendo del lugar, no solamente es por tener esa ética, por un estudio o una educación, sino tenemos una ética fundamental que va como etapa a etapa donde estamos nosotros, que tenemos que tener esa centralidad de lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias por poner atención y, e implementarla día con día.